El relato empieza en 1975 y nos empieza diciendo que es una parte que además es la que a lo mejor puede rechinar un poquito más. Yo por lo menos cuando lo releía me estaba rechinando muchísimo, que era que descubren que nuestro sistema solar realmente no es un sistema de una estrella con los planetas, sino que es un sistema ternario con dos enanas negras que están, bueno, que ya para empezar dos enanas negras en principio sería imposible que existieran, pero bueno, aparte que están en órbita entre ellas y que están dando vueltas alrededor del Sol y están unas 5.000 UAS, o sea, unas 5.000 unidades astronómicas. Sí, sí, de hecho, a ver, la teoría de que nuestra estrella, nuestro Sol, tenga una estrella gemela oscura, es la famosa teoría de Némesis, en esta época estaba muy de moda. Luego saca aquí la vuelta de tuerca de no, es que encima son dos que Son están dos. orbitándose Y es, sobre y es sí que, y mismas, es que mientras, además una es de materia y otra es de antimateria, para ya dar claro, o el triple sea, salto mortal. exacto, aquí yo creo que Haldeman da el triple salto mortal, ¿sabes? Que luego lo analizas y cuando te establece todo cómo afecta la relatividad y todas a los viajes, ¿no? Cómo afecta el tiempo relativista, está todo súper construido y cuando él te cuenta cómo construyó el relato dice que se llegó a escribir las fórmulas para que todo cuadrase, pero aquí en el primer momento dice, bueno, pues aquí como es el planteamiento, pues me tiro a la piscina y a la toma, una estrella, dos estrellas oscuras, una de materia, otra de antimateria, todas orbitando alrededor del Sol. Tú lo analizas fríamente y dices, eso es un problema de tres cuerpos del libro que suelen ser bastante complicados simplemente de definir teóricamente. Pues No, bueno, aquí Haldeman lo plantea de comienzo. sí, ya, o sea, yo creo que simplemente porque necesita tener algo de principio para poder tirar de la historia, porque luego sí que es verdad que el resto de la historia está calculada milimétricamente a la velocidades que van, el tiempo que pasa en... Pero yo creo que necesitaba empezar y necesitaba una excusa súper... Y claro, la Sí. excusa es enorme. Pero bueno, porque también lo de la estrella antimateria, así, en frío se queda un poquito raro. Pero bueno, nos habla de que eso se descubre en 1975 y luego ya pegamos un salto 100 años después y nos hablan de que en el 2075 por ahí se ha encontrado una civilización, nos ha visto que hay una civilización a 11 años luz en la estrella Cisne 61 y los científicos de la base espacial L5, que la base espacial realmente es una especie de productora de energía, recoge energía del Sol y la proyecta con microondas a la Tierra para proveer de energía, que a mí lo que no me queda claro si es al mundo entero o a Estados Unidos. Porque hay un momento que lo Yo, deja un poco ahí en el aire, pero luego sí, sí yo parece que es creo. Estados Unidos. A mí lo que me dio la sensación es que era que producía energía a todo Estados Unidos, ¿no? Y de Sí. hecho lo que le pedía al científico era que apagase en Estados Unidos durante un momento Sí, para durante poder 10 hacer minutos algo. para poder mandar el mensaje. Para poder mandar un mensaje a esta civilización y poder entrar en contacto con ella, ¿no? Porque al final aquí sí que se ve un poco la dicotomía entre los científicos que lo que quieren es entrar en contacto y lograr el descubrimiento, por así decirlo, porque tiene mucho esta novela de exploración, por así decirlo, ¿no? De lanzarte al infinito a descubrir algo y comunicarte con otra civilización. Y luego por el otro lado pues tienes a los políticos que básicamente le dicen que mira, que no, que esto no, que no vamos a pagar Estados Unidos durante 10 minutos para que tú de hecho, ni siquiera. Quiero recordar que no eran 10 minutos, que eran horas, porque decían que querían enviar Sí, el querían, mensaje. querían mandar el mensaje dos veces y cada mensaje duraba no sé cuánto Exacto. tiempo y tenían que Y recolocar las necesitaban antenas claro, para exacto. darle la Y potencia a la luz. necesitaban muchísima energía, necesitaban para Sí, poder eso, y por eso requerían pues que se apagase Estados Unidos durante un tiempo, ¿no? Y claro, al, sí, al científico. aunque aquí yo creo que, o yo por lo que ves luego según va andando un poco el relato, yo veo que es más como una dicotomía entre, porque ya no son los políticos solo, sino como el pueblo en general. O sea, él hace como una especie de división entre los científicos y el pueblo. De hecho, a la gente de la Tierra usan el apelativo despectivo marmotas y la gente de la Tierra les llama a ellos bichos del espacio. Y luego más Sí, es adelante un vemos que hay poco. como que no, como que hay un desdén entre unos y otros.
hay una desconexión, ¿no? Es un poco como lo que vemos actualmente a veces, ¿no? Como se desprecia la ciencia porque se piensa que se está perdiendo y se está invirtiendo dinero en cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Cuando casi todo lo que investiga la ciencia siempre acaba teniendo un retorno de alguna u otra manera, ¿no? Pero bueno, sí, aquí se ve que hay como un poco hay un rifirrafe entre los científicos y el resto de la población. También hablan de que ha habido casi como unas guerras y ha habido una gran revuelta y toda la población se ha rebelado y ha instaurado como una especie de régimen político, y con eso están un poco enzarzados. Pero bueno, la idea que tienen estos científicos es que quieren responder, y la primera opción pues sería la lógica, que es vamos a mandar un mensaje nosotros también. Y lo que pasa que lo que decías tú antes, necesitamos mucha energía y tenemos que apagar X horas, dejar de dar energía a todo Estados Unidos solamente para poder mandar el mensaje. Y como ellos ya saben que no les van a dejar, dicen pues vamos a hacer el plan B, que el plan B es vamos a llevar la carta en mano. Nos vamos a plantar allí y les vamos a dar el mensaje en mano. Esto... Sí, eso es como utilizar la navaja de Ockham, pero casi es el martillo de Ockham, ¿no? Como no os vais a dejar, pues lo vamos a hacer a lo bestia. Ya está. Y ahí es donde entran en juego las estrellas famosas gemelas. También hay un momento de sujétame el cubata, ¿eh? Sí, también. Joder. O sea, hay un par de momentos. Luego ya cuando entramos en el viaje, yo creo que ahí ya es donde ya Haldeman se pone más serio, ¿no? Pero aquí hay un par de momentos de esos que a mí me recuerdan a los protagonistas de la ciencia ficción más clásica de la Edad de Oro, que era como que eran, en el fondo eran un poco pioneros, ¿no? De venga, sujétame el cubata que aquí vamos a ir y lo llevamos en mano porque nos da igual. Sí, efectivamente. Así que bueno, lo que tenían planteado es coger una nave que es un poco más pequeña que la L5. La L5 es como una gran base espacial, y hay una nave que es la Dédalo, que originalmente está pensada como me parece que era para investigar o para explorar, pero se iba a mover a base de bombas nucleares, que por aquella época era una de las opciones para intentar que una nave espacial pudiera propulsarse de una manera rápida. De hecho, eso es algo que yo en alguna charla de divulgación científica lo he escuchado hoy en día, ¿no? Oye, pues es una buena forma de utilizar este arsenal que en el fondo... Sí, lo que pasa es que si explota en la ionosfera tienes un problemita. Tienes un problemita, claro, exacto. O sea, y de hecho ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Porque creo recordar que en el relato sí que se comenta de que sí que hay un problema con las armas nucleares, que están todas almacenadas y no saben un poco qué hacer con ellas. Y estos les dicen, bueno, pues os damos la solución, ¿no? Os las quitamos del medio. Bueno, claro. Básicamente es que para la misión original del Dédalo habían cogido todas las armas nucleares y las habían dejado todas en el mismo punto, pero al haber la revolución esta que hay social, esto se deja como de lado, porque es como que ya no les interesa esto de investigar, y ahora con lo que ellos quieren hacer es engañarles entre comillas para decirles, no, vamos a transformar todas estas bombas que tenéis en cápsulas de combustible, que es otra manera de llamarlo, y con esto vamos a ir a investigar la estrella doble. Entonces, para que el plan es ese, y luego una vez que están en la estrella doble cogen antimateria y modifican el motor de la nave con un motor de materia-antimateria, y con eso ya pueden ir bastante más deprisa que con las bombas nucleares. Lo que pasa que, bueno, también hacen como una especie de plan en el L5 para que la Tierra no les eche la culpa a los de la L5. Entonces han hecho una especie de plan para que, como a mitad de la misión, lleguen unos mensajes como que se han revelado unos cuantos científicos y han cogido la nave y se han ido a Cisne 61. Lo que pasa que antes de que pase todo esto, cuando llega la Dédalo a las estrellas, a la estrella doble, a las estrellas dobles, cuando ya han terminado de coger la antimateria, al salir tienen un problema. Se chocan con parte de un anillo, me parece que era, o una roca de uno de los anillos que había por ahí, y les hace un boquete en la nave, el famoso boquete del dibujo, y les hace que la nave se queda fija en rumbo y en velocidad y en aceleración, no en velocidad, en aceleración, hacia Cisne 61. Entonces, claro, al estar fija en rumbo y en aceleración,
no pueden dejar de acelerar. Y aquí es donde entra en juego el tiempo Claro, relativista. aquí es donde empieza a entrar el juego. Claro, de hecho a mí al final me parece que construye todo el plan de vamos a hacer un motín para justificar qué es lo que estamos haciendo y tal, pero luego al final con el accidente ese plan tampoco era necesario, ¿no? Yo creo que él se cubre las espaldas de forma argumental para que sea coherente, ¿no? Que lo tengan todo pensado cuando en el fondo es un acto de azar el accidente lo que les pone en el rumbo que realmente es el que quieren tomar. Sí, es como que, bueno, lo teníamos aquí preparado, pero de repente se tuercen las cosas y justo nos va a dar vamos para allá. De todos modos, a partir de aquí, porque toda esta parte del politiqueo, entre comillas, es, es el grueso del relato, es lo más largo, porque a partir de que empieza el viaje, eh, te va dando las cosas mucho más sintéticas, aunque sean mucho más precisas. Porque a partir de aquí ya empieza a hablarnos de los años que pasan tanto en la Tierra como en el Dédalo. A partir de aquí, al principio siempre está hablando de qué año es, el 2075, 2175, y a partir de aquí ya empieza a hablarnos de 2101 en la Tierra, que fecha era 2081 en la Dédalo. Porque como están empezando ya a acelerar y están llegando a la velocidad de la luz, o se están acercando mucho, aunque aquí llegan al 99, que es también una burrada, pero bueno. Claro, el tiempo empieza a pasar de manera diferente para unos y para otros. Entonces en la Dédalo transcurre mucho más lento que en la Tierra. Con lo cual, cuando en la Tierra han pasado 34 años, llega la noticia de que la Dédalo ha pasado a 400 unidades astronómicas de Cisne 61 y ha pasado de largo. Porque claro, no pueden parar. Sí, sí. Y en cambio, desde el punto de vista de la Dédalo, lo habían mandado hace 11 años. Que es una cosa que, claro, te deja un poco... que es el kit de la cuestión. Ahora ya a lo mejor estamos más acostumbrados porque Interstellar ha dado mucho bombo al tema, pero bueno, en la época era un tema que era bastante curioso. Sí, yo creo que era un tema que entre los científicos sí que siempre ha estado claro, pero entre la ciudadanía, entre el pueblo, pues era complicado de entender, ¿no? Cómo es esta diferencia de tiempo. Y este relato yo creo que está planteado un poco para que lo entiendas, ¿no? Para que entiendas que según... Que en el fondo a mí me da un poco de pena el relato porque lo que te está diciendo es Es que que los viajes interestelares son imposibles. o más que imposibles, es que son de ida tanto en el tiempo como en Sí, el espacio. exacto. O sea, Y ya no solamente no la es como la distancia, es que guerra de es... las galaxias que vas del punto A al punto B, sino que vas del punto A al punto B y viajas también en el tiempo. Con lo cual no Claro, vas a tener una desconexión con todo desde donde tú hayas salido, vas a tener desconexión con todo. sí. Pero bueno, sí, es que básicamente es el sentido, además de este relato, es intentar transmitirte que viajar a la velocidad que necesitarías viajar para poder moverte de un sitio a otro en el espacio es una velocidad que te va a causar un montón de problemas a nivel temporal. Claro. Claro, es que el problema básico es que la vida del ser humano es limitada. O sea, al final tienes una vida media de, pongamos, 80 años. Entonces, si tú quieres en esos 80 años poder llegar a ciertos sitios, tienes que alcanzar unas velocidades que lo que van a hacer es producir ese desajuste temporal en el que, vale, tú a lo mejor logras llegar a un punto en el espacio que está a 11 años luz. Pero es que en la Tierra pueden haber pasado 3.000 años porque has tenido que coger una velocidad que al final está distorsionando el espacio-tiempo. Al final es Claro. que todo esto es la relatividad general de Einstein y luego la relatividad especial que se fue generando en años posteriores. Y es complicado de entender, pero yo creo que el relato lo hace bastante bien, ¿no? Lo hace bastante comprensible. Sí, porque además ya cuando nos estamos adelantando un poco, pero bueno, como al final es hablar un poquillo del relato, lo siguiente, porque aquí es lo que os decía, ya va cambiando un poco y ya te va marcando, es más corto, es más conciso para que te des cuenta de lo que está pasando y te va marcando los tiempos. El siguiente lapso temporal en la Tierra sería el 2144 y para Dédalo sería la 2083, que serían 2 años después de lo anterior, o sea, del anterior párrafo. Y, Sí, del anterior hito temporal. claro, efectivamente. Entonces aquí en lo que nos dice es que en la Tierra ya casi nadie se acuerda de la Dédalo y se descubrió
que la intención original era irse a Cisne 61, pero realmente ya no les importaba porque había pasado muchísimo tiempo y además se habían librado de 100 científicos, o sea, de 1000 científicos, que aquí es donde también le mete la pullita, como que se alegran de que los científicos se vayan. Y aquí todavía sigue acelerando. Luego el siguiente hito es la Tierra 3578. En la Dédalo, el 2085, vemos que se ha incrementado muchísimo más el tiempo que ha pasado en la Tierra con respecto a la Dédalo, porque se ha ido acelerando, y cuanto más acelera, más despacio pasa el tiempo para ellos. Y han logrado parar los motores sin que supusiera un peligro de que la nave fuera a explotar. Lo que pasa es que aquí ya se plantean que como han gastado más de la mitad del combustible, ya no pueden volver a la Tierra, porque no llegarían. Entonces deciden hacerse colones y colonizar un planeta nuevo. Entonces mandan un mensaje para informar a la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, también saben que ese mensaje va a tardar 1500 años en llegar, que se dice pronto, pero es que son 15 siglos. Sí, sí. Aquí ya hay un momento en que los saltos temporales, no, las horquillas temporales Son brutales. empiezan a ser brutales, sí. Porque además ya luego el siguiente es en la Tierra el año 5000 y en la Dédalo el año 2093, que, o sea, que para ellos han pasado 8 años, y en la Tierra han pasado casi 2000 o 1500, una cosa así. Y sí, 2000 años. La Dédalo ya ha llegado a un planeta similar a la Tierra. Los colonos descienden para crear una nueva colonia. Y mientras tanto, en la Tierra, la raza humana ya ha desaparecido y lo único que queda son bacterias. Entonces, claro, te está hablando de que en lo que realmente para unos es un margen temporal de 10 años, 15 años, para otros han pasado 4 milenios o 3 milenios. Claro, es que en realidad para la Tierra lo que ha pasado es que ha terminado el momento de la civilización que conocíamos actualmente, que al final es un poco también lo que es el gran problema, ¿no? de contactar con una civilización alienígena, es que tienes que coincidir en el tiempo con ella también, porque claro, al final nosotros como civilización que registra su cultura llevamos 3000, 4000, 5000 años, quizás en Babilonia 6000 años. Y hemos visto cómo hemos estado cerca de acabar como civilización y nadie nos garantiza que en los próximos 1000, 2000 años no acabemos como civilización. Y sin embargo, en uno de estos viajes interestelares, pues vas a cumplir esa horquilla temporal probablemente si tú te aceleras a la velocidad de la luz. Con lo cual, al final en el relato a mí lo que me resulta curioso es que todo ese desdén que tiene la población de la Tierra hacia los científicos, pero bueno, al final ellos han muerto, pero los científicos siguen ahí y han alcanzado su sueño, que es colonizar un nuevo sistema estelar. Sí, además ahí sí que también habla un poco, yo creo que tira un poquito también la pullita, porque cuando te está describiendo la Tierra, cuando ya en el año 5000, te la describe como que es un mundo en el que ha debido de haber alguna catástrofe o nuclear o ambiental, porque claro, te está hablando de que está todo como corroído, que lo único que puede haber en esa atmósfera son bacterias, con lo cual entiendes que no es que haya pasado, o sea, que hayamos dejado como civilización, es que nos hemos fundido el planeta en ese lapso de tiempo, que a los otros no les ha dado tiempo simplemente a llegar a otro sitio en la galaxia. Claro, es que yo creo que el mayor peligro al que se enfrenta cualquier civilización, y esto es especular, ¿vale? Esto es opinión personal, al final es sobrevivir a tu propia autodestrucción. ¿Sabes? Y yo creo que si tú logras sobrevivir a tu propia autodestrucción es cuando vas a lograr colonizar las estrellas. Y eso es muy complicado, por ejemplo, en el punto de vista de hoy en día, porque al final es que ni siquiera vivimos en un planeta unido. Es que vivimos en un planeta en el que hay muchas naciones y las naciones están peleando entre ellas a nivel militar, a nivel económico, a nivel político, y al final es muy complicado que no autodestruyamos nuestro ecosistema o nuestro planeta simplemente por las acciones de unos u otros, porque hay intereses que son diferentes, ¿no? Yo por eso siempre me da mucha pena ver cómo todavía no hemos logrado
tener un gobierno global que yo creo que nos podría encaminar en la misma dirección, ¿no? Pues si estás viendo que en un país como el nuestro simplemente el ser de una provincia o ser de otra ya puede producir tensiones, pues ves lo complicado que es unir un planeta a nivel global, y al final el no tener esa unidad creo que lo que produce es que haya muchas posibilidades de que entremos en una serie de conflictos que no tiene por qué autodestruirnos como especie o como civilización, pero que sí que puede retrotraernos o hacernos avanzar demasiado lento y que al final perdamos ciertas oportunidades. Por lo menos yo saco ese discurso. Pero bueno, y además también yo también lo que le veo es que ya no es solamente la unidad de como pueblo, sino que si quieres conquistar las estrellas o tienes que planteártelo en una conquista temporal, porque o sea, te tienes que plantear esa dimensión, porque no vas a poder, como lo típico de las películas, tener colonias en no sé cuántos planetas o en no sé cuántos sitios, sino te vas a tener que plantear colonizar, pero en el tiempo también. No solamente llegar a los sitios, sino es que te va a costar muchísimo llegar. Por eso Claro. pueden ser colonias o puede ser el último reducto de la humanidad. Exacto, sí. De ahí, vamos, hay muchísimas historias de ciencia ficción que hablan de esto, ¿no? De tener que construir naves generacionales, ¿no? Naves en las que los padres van a engendrar hijos a los cuales se les va a educar específicamente para esa misión, y que a lo mejor ni siquiera esa generación es la que llegue, sino que puede ser la siguiente o tres o cuatro o X generaciones la que ya llega a conquistar. Al final el problema es que los tiempos y las distancias interestelares son brutales. También es cierto que hoy en día, con toda la exploración que se está haciendo a nivel de telescopios, descubriendo planetas extrasolares, sí que se ha descubierto ya, por ejemplo, que es muy posible que haya planetas extrasolares en estrellas relativamente cercanas a nosotros, pero claro, al final es nuestro vecindario cercano Sí, de estrellas, no nos nuestro puede. vecindario, pero que es cercano. Exacto, no podemos plantearnos ir a donde queramos, sobre todo porque muchas veces ya directamente en la observación estamos viendo fotos del pasado, estamos viendo fotos podemos observar una estrella que está a muchísima distancia y decir, ah, mira, sí, tiene un planeta alrededor. Y dice, no, no, tenía un planeta alrededor, es que a lo mejor a estas alturas ese No planeta, a está. saber lo que ha ocurrido con él, O no claro, está o ni no la está. estrella. Exacto, es que nosotros lo que estamos viendo cuando miramos al cielo muchas veces son fotografías de estrellas muertas, porque esas estrellas tardan muchísimos años en enviar su luz hasta aquí y nosotros estamos viendo la luz que ha llegado aquí, pero es que desde que salió a lo mejor la estrella pues se ha convertido en una supernova, ha colapsado o cualquier historia de ese estilo, ¿no? O sea, entonces aquí juega mucho con esos conceptos, pero lo hace yo creo que simplificándolo mucho y con un relato que al final va de seres humanos y cómo se enfrentan y cómo a esa situación, cómo deciden tirar hacia adelante y cómo al final en la Tierra las cosas van ocurriendo a un ritmo y en esta velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, valga la redundancia, ellos lo viven de otra manera, ¿no? Y yo creo que me parece que es muy interesante. Yo creo que luego él, obviamente, en La Guerra Interminable lo explora muchísimo mejor y de una manera mucho más interesante, porque al final, en La Guerra Interminable, perdón, estamos hablando de una guerra en la que en un momento dado los que vuelven se encuentran en un planeta que ni siquiera sabe por qué les enviaron a luchar y cosas de ese estilo. Creo que tiene otros temas y tiene mucho más espacio para desarrollarlo, pero aquí me parece una simplificación muy interesante. Quizás yo la mayor pega que le puedo poner a este relato es que pierde mucho tiempo en toda esa parte inicial del engaño, del politiqueo y de cómo la sociedad lo maneja, ¿no? Para que luego lo otro lo hace de una manera, no voy a decir precipitada, pero sí lo hace de una manera más ágil y que te hace, a mí me da la sensación de que está como un poco descompensada las dos partes. No sé si esa es un poco tu sensación, pero yo tengo esa sensación cuando termino de leer el relato pues quizás a lo mejor deberías haber dedicado menos tiempo a narrarme todo este tejemaneje de tengo que conseguir la energía, como no la consigo, hago el engaño, las estrellas, la antimateria, el motor, todo esto, y a lo mejor hubiera pedido un poquito más que me narrases la vida dentro de la vida dentro de las naves, ¿no? De esta gente que está viajando a la velocidad de la luz y también cómo les afecta, porque yo creo que a nivel psicológico quizás es lo que menos se explora, ¿no? El cómo tú como científico eres consciente del tiempo que está pasando y de la gente que has dejado en el planeta. Sí, pero es que eso, o sea, en parte sí, a mí también me gustaría un poquito más, pero yo creo que si se metía en ese berenjenal, volvía a escribir La Guerra Interminable. Porque Claro, básicamente claro. en la Guerra Interminable sí que te hablan
de las cámaras de amortiguación de inercia, sí habla de cómo funciona una nave por dentro cuando están de viaje, cuando salen, cuando llegan, lo que tú decías de hemos llegado al planeta Tierra y casi no me sé ni el idioma, porque mi idioma lo guardan y lo hacen, o sea, lo siguen manteniendo porque saben que hay gente que ha ido a una guerra y que va a volver en miles de años, pero realmente lo tienen por tener, porque el idioma ha cambiado completamente. Sí se mete más en todos esos fregados, pero yo creo que aquí, si se metía en toda esa harina, el relato dejaba de ser relato. Porque cuando se pone a Sí. explicarlo en la guerra interminable, da muchos detalles, da mucha chicha, entonces entiendo que si se metía en esa fiesta no terminaba. Que entonces yo creo que ha dejado un Y poquito la bueno, parte política, que es como más de vestirlo. Además es un claro. relato por una revista para... Eso es lo que iba a decir yo, claro, que al final no tenemos que perder la perspectiva de que esto es un trabajo de encargo, ¿sabes? Entonces tú al final estás escribiendo con una limitación de palabras, con una temática, o sea, es que a ver, le han impuesto un poco la temática por una portada que encima le habían descrito mal y que luego tiene que modificar, claro, o sea, entonces bueno, al final lo que tienen, ¿no? Muchos de estos relatos en el fondo le pesa una intencionalidad inicial que luego se diluye un poco o que cambia y yo creo que muchas veces pues tienen que ver con eso, ¿no? Que al final es un relato de encargo, tú tienes un tiempo limitado para hacerlo y además sueles tener una longitud determinada, ¿no? El relato no puede pasar de tantas mil palabras, con lo cual, pues al final haces un poco, supongo, pues lo que hacemos todos en nuestro día a día, ¿no? Todos nos gustaría hacer nuestro trabajo muchísimo mejor de lo que lo hacemos, pero al final tú tienes unas limitaciones que te hace que con esas limitaciones des la mejor versión posible y eso en el mejor de los casos, que muchas veces pues acabas dando la versión mediocre porque es lo que te ha permitido el tiempo que tienes o las presiones que has o los tenido. medios o las presiones, efectivamente. Claro. Pues bueno, yo creo que con esto podemos ya dar por terminado, porque yo creo que no le saco mucho más a este relato. Sí, no, sí, es un relato interesante precisamente yo creo por eso, ¿no? Por el nivel de profundidad que llega a alcanzar en algunos temas, teniendo en cuenta que es un relato de encargo y que lo es en los que se mete para todos los cálculos que hace para describirte, para que cuadren todos esos hitos temporales y saber qué es lo que está ocurriendo en la nave, qué es lo que está ocurriendo en el planeta y todo ese salto, pues a mí me parece que también Sí, está sí, chulo yo, y de que hecho, sobre todo en el, termina, perdón. no, no, y que en el fondo, que esto, el origen, o sea, la temática era, vamos a celebrar el bicentenario de Estados Unidos, y él lo llama tricentenario porque todo esto surge en el tricentenario de Estados Unidos, pero lo podía haber llamado milenios perfectamente, porque al final Tres mil centenario. claro, es que al final aquí lo que pasa es muchísimo tiempo. A mí es una cosa que me resultó curiosa, ¿no? A mí al final dije, lo que pensé es, yo le hubiera cambiado el título, le hubiera puesto cualquier otro título, pero bueno, al final yo creo que por intentar encajarlo, pues eso, lo que hemos dicho en las necesidades del editor. Sí, de todos modos, yo creo que le costó más rehacer todo el relato para que entrara con la portada que escribir el relato. No sé por qué me da la impresión de que tuvo que rehacer toda la parte política, también la tuvo que rehacer mucho y todo para darle un contexto a la nave y por qué la nave estaba averiada. Sí, y la verdad es que es algo que es de halagar porque yo creo que muchos autores actuales se hubieran pasado por el forro el detalle del agujero de la nave y hubieran escrito lo que les hubiera dado la gana. Y ya está. Sobre todo porque últimamente en las revistas la portada ya no es un elemento descriptivo de alguno de los relatos que tienes en el interior, sino que se han convertido en un mero elemento decorativo que tiene que llamar la atención para que tú la compres, simplemente. Bueno, pues con esto cerramos el capítulo de Tricentenario y pasamos al siguiente. Demasiado poco tiempo. La trampa de esos tus amigos.